Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestro programa Escudriñando la Biblia. Perdón la tardanza, este día regreso de San Salvador, tengo la Santa Misa a las 5:30, hoy había una boda de unos hermanos de la parroquia, una boda muy bonita porque organizada por la Pastoral Familiar y me tomó un poco la tarde, pasé luego dando unas palabras por una casa de oración que se estaba dedicando hoy a San Juan María Vianney, nuestro patrono. Pero por lo menos, hermanos, aprovecharemos unos minutos del programa para recordar esta serie de temas que iniciamos el programa anterior. Les explicaba que vamos a seguir este estudio de la Sagrada Escritura en lo que se llama la historia de la salvación. Hoy repasaba con los seminaristas en el seminario San José de la Montaña, estoy explicando el Pentateuco y los libros históricos, y decía cómo hay un relato en la Biblia, ¿verdad? Un relato secuencial de las grandes etapas de la historia de la salvación. Así, cuando hablamos de la era patriarcal, de la primera etapa de la historia de la salvación, tenemos que hablar como relato bíblico del Génesis, sobre todo en la segunda parte. Ya les explicaba la vez anterior que los primeros 11 capítulos del Génesis no son históricos, no podemos ubicar en el tiempo y el espacio los eventos que ahí se nos relatan. Son ciertamente relatos más bien teológicos, etiológicos, como dicen algunos estudiosos, porque tratan de dar razón de lo que ocurrió al principio. Aitía significa causa, logos, estudio, cómo ocurrió el primer pecado. No podemos nosotros pensar que se trata de describir históricamente lo que ocurrió. No, es un relato de carácter teológico que nos describe de forma ilustrada, con un lenguaje que ya no es familiar para nosotros, el lenguaje mítico, el primer pecado del hombre, ¿no? Así se nos explica por qué se dividieron las naciones, por qué hay distintos pueblos y culturas, se recurre al relato de la Torre de Babel, etcétera, ¿no? Entonces, si seguimos el relato bíblico, encontramos esa secuencia desde Adán, digamos, en esa primera parte del Génesis, pero especialmente desde Abraham hasta la llegada de nuestro Señor, ¿no? Tenemos en primer lugar la era patriarcal, que está testimoniada en la segunda parte del Génesis, del capítulo 12 al capítulo 36. Luego, si seguimos el relato, tenemos en la última parte del Génesis, del capítulo 37 al 50, tenemos la llamada historia de José, que nos explica por qué el pueblo de Israel bajó a Egipto, ¿verdad? Cómo se dieron pues las circunstancias. Entonces tenemos ahí un relato muy interesante, con algunos aspectos hasta cierto punto legendarios, pero con un fondo histórico claro. Luego tenemos el libro del Éxodo, que nos relata la presencia de Israel en Egipto, la primera parte del Éxodo, cómo fueron esclavizados, sometidos a trabajos durísimos, ¿verdad? En la construcción de dos ciudades granero, Pitón y Ramsés. Cómo interviene Dios a través de Moisés para liberar a este pueblo. A partir del capítulo 15 se nos narra propiamente el Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Luego, en los libros que siguen del Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronomio, se nos narra la travesía de Israel por el desierto, que según el relato bíblico duró alrededor de 40 años, ¿no? Una cifra que hay que entender en un sentido un poco figurado. Hay varias opiniones. La opinión más seguida es que 40 años significa un tiempo largo, un tiempo suficiente para que el pueblo de Israel se purificara, porque se explica, ¿verdad?, que los israelitas que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida. El mismo Moisés, ¿verdad?, no entró, una cosa que parece un poco injusta, pero debemos entenderla pues en la lógica de los acontecimientos, ¿no? Entonces,
un tiempo de purificación. 40 significa un número completo. 40 años que también podría ser la duración de una generación, para explicar entonces que fueron los hijos de la generación que salió de Egipto los que entraron en la tierra prometida, y no sus padres, los cuales se rebelaron contra Dios. Luego, el último libro del Pentateuco, el libro del Deuteronomio, nos deja justamente a las puertas de la tierra prometida. El pueblo de Israel está en la llanura de Moab, justo antes de cruzar el Jordán, que es la frontera natural, para entrar pues a Canaán, ¿verdad? O a Palestina, el actual Israel, aunque en aquel tiempo era un poco más grande el territorio. Luego, si seguimos el relato, después del libro del Deuteronomio, comienza lo que llamamos los que estudiamos la Sagrada Escritura, la historia deuteronomista. ¿Qué libros comprende esta historia deuteronomista? Comprende el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth, que no forma parte de la trama narrativa, se coloca en ese orden después del libro de los jueces, y antes del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, porque por dos razones fundamentales. El libro de Ruth está ambientado en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Se nos dice al inicio del libro, en el tiempo en que juzgaban los jueces, llegó Ruth, Noemí, etcétera. No sé, se cuenta pues la historia de estas mujeres, ¿verdad? Sobre todo Ruth, que es la protagonista, siendo ella una moabita, una mujer pagana, entra en la misma genealogía del rey David. Y esa es la segunda razón. Como ella forma parte de la genealogía del rey David, el rey, digamos, por excelencia en la monarquía, entonces el primer libro de Samuel relata justamente la instauración de la monarquía. Entonces Ruth es ubicado el libro en ese orden. Pero si seguimos el orden de la historia deuteronomista, el libro de Josué, el libro de los jueces nos narran la conquista y el asentamiento del pueblo de Israel en Canaán. Luego, esa historia prosigue. Los libros de Samuel, el primer libro narra la instauración de la monarquía. Ya hay un intento de instaurar la monarquía en el libro de los jueces, ese texto que meditábamos cuando hablábamos de los géneros literarios, ¿verdad? Ese símbolo, Yotam, que advierte que Abimelech quiere ser rey de Israel y que van a fracasar si lo proclaman rey, como de hecho ocurrió. Entonces hubo un primer intento de instaurar la monarquía en Israel, pero fracasó. Había una corriente promonárquica y una corriente antimonárquica. La antimonárquica estaba representada sobre todo por el profeta Daniel, el último juez profeta, el que unge al primer rey de Israel. En el primer libro de los Reyes encontramos entonces ya la proclamación y la consagración de Saúl como primer rey de Israel. Después de Saúl sigue su hijo Isbaal, después David, después el rey Salomón, en la monarquía unida. Estamos hablando del año 1035, comienza la monarquía con Saúl, y termina la monarquía unida con la muerte de Salomón el año 933. Saúl toma posesión el año 1035, David en torno al año 1010 y Salomón en el año 971. Entonces sigue el relato. Si vamos siguiendo el relato, vamos tomando en cuenta esas etapas. La época de los jueces, que comienza el año 1200 y termina con la instauración de la monarquía el año 1035. La monarquía unida va del año 1035 al año 933. Luego se dividen los reinos. El cisma de los reinos ocurre después de la muerte de Salomón. El reino del norte toma el nombre de Israel y su capital es Samaria. El reino del sur toma el nombre de Judá, por la tribu de David, y su capital era Jerusalén. El reino del sur cae el año 721 en manos de los asirios. El reino del sur cae el año 587 en manos de los babilonios. Entonces, ¿qué libros nos relatan esta historia? Seguimos el relato.
Primera Samuel, la instauración de la monarquía. Segunda Samuel, la monarquía unida. Primera y Segunda Reyes nos relatan la historia de la monarquía ya dividida, ¿no? La historia de los reinos de Israel y de Judá, hasta, por lo tanto, el año 587. Entonces la historia deuteronomista sigue un relato que va desde la conquista de Canaán hasta la caída del reino del sur, desde, por lo tanto, el año 1200 al año 587. Luego hay una obra historiográfica que se llama la obra del cronista, que incluye los 2 libros de las crónicas y los libros de Esdras y Nehemías. También allí encontramos, sobre todo en los libros de las crónicas, un nuevo relato del tiempo que describe la historia deuteronomista con unos acentos teológicos distintos. Si seguimos el orden entonces de la historia de la salvación, llegamos a la época de la restauración. Los libros que dan fe de este periodo son sobre todo Esdras y Nehemías. Hablamos de libros históricos. También van apareciendo los profetas paralelamente, ¿verdad?, a los demás libros históricos. Desde el siglo VIII hablamos ya de los primeros profetas, Oseas y Amós. Luego tenemos del Imperio Persa, pues la época de la restauración, como decía, Esdras y Nehemías. Y en el último lugar del canon del Antiguo Testamento encontramos 2 libros históricos, los libros de los Macabeos, que nos relatan justamente la época inmediatamente anterior al Nuevo Testamento, ¿no? La época de la persecución seleucida. Estamos hablando especialmente de Antíoco IV Epífanes, rey que intentó helenizar Palestina. Eso suscitó las revueltas macabeas comandadas por Judas Macabeo y sus hermanos. Estas guerras terminaron en una victoria para Israel. El año 164, Judas Macabeo reconquista Jerusalén, reconquista el templo y lo vuelve a dedicar porque había sido profanado por Antíoco IV, ¿no? Eso que se llama en el profeta Daniel la abominación de la desolación, que se suscita en el discurso escatológico, ¿verdad?, que encontramos en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13. Jesús dice, la abominación de la desolación trae a la memoria esa profanación del templo para anunciar que también el templo va a ser profanado por los romanos. Lo anuncia proféticamente. El año 70 ocurrió precisamente eso, ¿verdad? Tito, el general romano que destruye Jerusalén, destruye el templo. No quedó, como había anunciado el Señor, piedra sobre piedra. Entonces, esa línea de la historia de la salvación debemos tenerla bastante clara. Las fechas son referenciales, ¿verdad?, pero son importantes. Desde el año 1850 con la llamada de Abraham, año 1700